En el libro del profeta Ezequiel, emblemático y significativo en el estilo y en el llamado que recibe, en el capítulo 47 nos dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa. Y estas salían hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Ezequiel es un profeta especial porque en su llamado, en el caminar, en el transitar de Ezequiel en su ejecutoria ministerial, recibe una voz, recibe un mensaje divino que en cierta manera resultó, pienso yo, preocupante. Le dijo el Señor: esta casa es casa rebelde. Quiero que sepas que vas a predicar, pero no te van a escuchar. No van a cambiar, no van a volcarse de sus malos caminos, porque es casa rebelde. Yo siempre digo que en este tiempo le hubiera dicho el Señor: pero para que conste en acta, debes predicar, porque es importante que se sepa que hubo un profeta, que hubo una voz que habló y que dijo. Porque el Dios que todo lo conoce no se rinde, porque aún ese que sabe que no va a obedecer o que no va a caminar, aún así, en esperanza contra esperanza, Dios siempre presenta el mensaje. Porque en el análisis final, esta experiencia y este ejemplo de esta casa rebelde que perece por la desobediencia nos llega a nosotros ahora para que podamos mirar, y quizás algunos de nosotros aprendamos de ese terrible evento y experiencia del apóstol en su relación con Dios y el pueblo de Israel, y nos volquemos y nos volvamos. Israel, eres siervo, eres esclavo, decía la palabra. Ese te costó tu dejar a Jehová tu Dios. Si te vuelves, vuélvete a mí, dice Jehová. Y encontramos en todas las escrituras toda esa serie de llamados, de quejumbre, de ese Dios que ama, de ese Dios que siempre tiene oportunidades, porque como le dijo una mujer a David, Dios nunca ha querido la muerte del que muere, sino que Él provee medios para no alejar de sí al desterrado, cuando aquella quiso ahogar por Absalón en el destierro por haber quitado la vida de su hermano Amnón. Sin embargo, aquí en esta visión, a las afueras del templo, nos registra la Sagrada Escritura que Dios lleva al profeta y de allí comienzan a salir unas aguas de debajo del altar, de adentro hacia afuera, y estas aguas van creciendo hasta que el profeta va caminando y ve que se le mide cierto nivel de agua que sigue subiendo hasta el grado de que queda flotando, las aguas de Dios. Y esos moldes y esos esquemas que muchas veces tenemos para encontrar revelaciones en el templo del Señor son buenos y tienen buen significado, porque Jehová está en su santo templo, dice la palabra del Señor, y decimos: calle delante de Él toda la tierra. Pero ese Dios que está en el templo, y aquí nos presenta que su razón de ser es que del templo Él irradia, del templo fluye el agua de su presencia, y el agua de su presencia que va de medida en medida, de crecimiento en crecimiento. Y en este caso comparativo, en esta forma en que se presenta, el profeta dice que cuando las aguas le subieron a cierto grado, ya flotaba
y no podían mantenerse a flote o no podían mantenerse a menos que no fuera nadando. Son las aguas del poder de Dios, pero son las aguas que implican que aún en el llamado y aún en la experiencia de ser usado por Dios con poder y virtud como lo fue Ezequiel, hay un momento en que Dios se reserva el derecho de quitarme la capacidad de andar con mis propios pies, de funcionar con mi propia idiosincrasia, de funcionar con mis propios esquemas, por mis propios moldes o reglas, y flotar en la voluntad y en la presencia de las aguas de Dios, que en última instancia, cuando yo floto, yo entonces cedo mis derechos al capricho, por así decirlo, de las aguas que me van moviendo hacia afuera. Es sumamente hermoso poder saber que Dios funda y revela su ministración y su injerencia en lo divino en la tierra por su soberana voluntad. Él hace lo que quiere con lo suyo, y aunque ha puesto su tesoro en vasos de barro, aún así esos vasos de barro son formados de acuerdo a su perfecta voluntad. Y aquí esas aguas que hacen flotar al profeta, al que tiene la palabra, y ahora su profecía depende de los movimientos soberanos de Dios, nos dice que son aguas salutíferas. Son aguas que son para la salud y para la curación de las naciones. Y en el tiempo que tenemos podemos seguir en este análisis, pero nuestra pequeña postura en este momento es que Dios ha decidido establecer su perfecta voluntad en nosotros, porque Él es el Dios sempiterno, que no se equivoca, no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Su plan redentor ya fue creado y fue consumado en el árbol de la cruz. Y los esquemas que nosotros, los religiosos, hemos preparado en el templo para funcionar, solamente funcionan o solamente tienen vigencia cuando al salir de nuestro templo, cuando al salir de nuestro esquema religioso, se convierten en un plan de trabajo positivo, cambiante, transformador para el hombre y para la mujer en las afueras, en la parte allá del templo. Cuando el programa del templo no tiene poder para sanar a la comunidad que nos rodea, entonces hay problemas y hay necesidad de una especie de inundación del Espíritu Santo para que como profetas podamos funcionar, para que como predicadores podamos funcionar. Algunos dirían, Ezequiel no necesita mucha agua buena ni agua salutífera porque ya Dios le dijo que esa gente no le escucha, pero la palabra del Señor es poderosa aún para aquellos que se pierden, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que Dios sepa por su eterna sabiduría los que se van a perder, eso no quita que su gracia siempre es perfecta y que su oportunidad para salvación es igual para todos. Él no es destinista, Él no es fatalista. Él quiere que nosotros prediquemos el mensaje que es vigente, que tiene poder, que puede cambiar y que tiene la vigencia para transformarlo todo para bien. Sana todo lo que encuentra en su paso y aún a las aguas del mar llega y sana y pone bendición positiva en lo que está a la parte afuera. La palabra de Dios también nos dice en Hebreos 4:12, un texto trillado, que la palabra del Señor es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. No hay
mucho espacio para esquivarse, para no entender que esta serie descriptiva del poder de la palabra de Dios en el cuerpo es capaz de transformarlo todo. No hay una esquina, por más recóndita que sea, en la experiencia humana, en el creer humano, en el mensaje humano, en la presentación del evangelio, que Dios no esté dispuesto a gobernar, a capitanear y a dirigir a su antojo y como Él quiere. Él ha puesto su palabra en vasos de barro, porque Él quiere reservarse el derecho y el poder de hacer las cosas como quiere. Cuando viene la trituración del hueso en la pandemia, cuando viene el virus destructivo y que han habido muchos de ellos que han creado dificultades muy tristes en el ser humano, Dios está detrás de todo eso, glorificando su nombre. Y nosotros no tenemos el derecho de volver a colocar lo que sucede en una caja, porque el sol sale para buenos y malos, y también las dificultades vienen para buenos y malos. Y el bien visita la casa del pobre y del desconocido, pero también visita la casa del rico y el conocido. El problema viene y llega al que no conoce al Señor, pero también al que conoce al Señor. Y cuando llegan los virus y las enfermedades, también muere el cristiano y también muere la persona que quizás no lo sea. Nosotros no tenemos en este momento una yarda para medir. La palabra del Señor nos dice que sus aguas bendicen a todos. Pero desgraciadamente, cuando nosotros no aprendemos a seguir la medida de las aguas de Dios en nuestra vida, nosotros como iglesia, puede llegar el momento en que no demos la altura para poder sobrevivir y morimos ahogados en teologías, ahogados en buenas ideas, ahogados en programas y esquemas, los cuales Dios no nos dio como base para continuar. Yo he tenido el privilegio hermoso de escuchar en la televisión, la pantalla chica y a través de los celulares, mensajes maravillosos. El ver a diferentes predicadores y predicadoras, mujeres de iglesias, a grupos, ministrar por aquello de que no pueden tener el servicio en la iglesia y ver el mensaje de Dios, el mensaje poderoso del Señor. Estas dificultades como que han sacado lo mejor de nosotros, como que han extraído la esencia de muchos, sí, y convergen en el saber y la alegría que me produce todo esto es que en medio de esta dificultad como que nos ha exprimido el espíritu para oír mensajes maravillosos y todos convergen en una cosa, y es que al no tener la música en la iglesia, al no tener los beneficios de la presentación espectacular o como sea, que está en las cuatro paredes del templo bien diseñado y bien preparado con la buena música, ahora lo que hace falta y lo único que puedo hacer es exponer la palabra, es sacar de mi corazón, es sacar de mis entrañas un mensaje que penetre, que llegue al corazón. No tengo a nadie que me esté mirando, no puedo mirar la reacción en el ojo de mis hermanos, no sé si me están mirando o no sé si están en el baño o están en el carro o se quedaron dormidos y no pueden escuchar mi mensaje. Yo creo que la congregación completa y creo que los muchos me están escuchando, pero a lo mejor no es así, a lo mejor estoy hablando conmigo mismo, no lo sé. Ahora tengo que confiar en que el Señor ponga palabra en mi boca, que unja mi corazón, que unja mi alma, que la gente enzimático de su presencia esté ahí, haya uno o haya millones oyéndome, y que la palabra de Dios sea viva y sea eficaz y sea poderosa, y esa palabra que sale de debajo del templo, ahora no en el templo, fuera del templo, siga siendo poderosa, siga siendo capaz de romper y partir la piedra en dos. Ahora tengo que confiar y pender del hilo de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios, porque no tengo la retroalimentación de los oyentes. Y lo que alguno me pueda decir después del mensaje, quizás pueda ser cierto o no. Alguno se quedó dormido y cuando se despierta puede llamar
y para quedar bien me dice, pastor, qué hermoso quedó el mensaje, qué lindo le quedó. Y ni siquiera nos atrevemos a decirle, dime y resúmemelo. Pero al final del día, esta experiencia ha sido muy hermosa, muy positiva. Hemos visto lo mejor de tantos predicadores y predicadoras que han confiado y han creído que pueden llegar aún en la forma más difícil, pero a través de la tecnología que tenemos con el mensaje del Señor, y nos hemos esmerado en buscar su rostro, nos hemos esmerado en reconocer que el resumen más pequeño de la iglesia del Señor es la familia, es el padre y la madre, son nuestras rodillas en nuestro hogar, en la reunión con ellos, manteniendo viva la llama de la presencia de Dios. Y cuando nos llegan estos mensajes que antes no pudieron llegar, entonces decimos a Jehová, al Señor sea la gloria, porque me llega a mi casa, en la intimidad de mi casa, lo mejor de los mejores predicadores y predicadoras del mundo. Y que pueden hablarme creyendo que hay un oído que escucha y hay un espíritu que inspira, porque mientras hayan bandejas o vacías, elementos, allí estará Dios, allí estará el Señor. Vasijas vacías hacen falta para que se llenen de aceite, y en fe creemos que allí, en la salida de la onda etérea, hay un oído dispuesto a escuchar. Nuestro mensaje tendrá que seguir siendo el mismo, pero después de todos estos eventos difíciles, yo estoy seguro, porque convergimos con tantos otros, que la iglesia jamás será igual. Que la iglesia irá creciendo, que la iglesia será más poderosa, porque la iglesia se despertará con más fe y con más humildad y con mayor sumisión, sabiendo que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que no se diga que esto no es también un abridor de ojos para la iglesia cristiana. Ojalá y nosotros sepamos que cuando terminamos el mensaje, cuando presentamos la palabra del Señor, también tenemos la seguridad de que la palabra que fue predicada por nuestra boca hará el efecto para el cual también fue llamada y puesta ahí por Dios. Es bueno llamar al altar a nuestros hermanos o a nuestros amigos, saber cuántos llegaron, cuántos vinieron, cuántos se convierten al Señor, y es bueno llevar el conteo y que todo eso ocurra, pero al final del día, si no llamamos, si no tenemos el conteo de los convertidos, si no podemos hacer el grupo en la manera en que nuestra psiquis y nuestra manera de pensar quiere, nosotros sabemos que la palabra que sale de nuestra boca llegó al oído, fue recibida y hará el efecto para el cual fue enviada por Dios. Que nuestra iglesia crezca sin nosotros saberlo, sin nosotros conocerlo, pero con la seguridad de que nuestro mensaje y nuestra palabra está surtiendo el efecto para el cual fue enviada. Hemos creído que el mensaje de la palabra del Señor, sin poder, sin virtud y sin la seguridad de que Él es en nosotros la esperanza de gloria, jamás podrá tener la eficacia con la cual Dios intencionó que ese mensaje surgiera. Que las aguas, predicadores y predicadoras del Evangelio, nos hagan flotar. Que nuestras capacidades humanas tengan que reconocer que cuando Dios está, muchas veces tenemos que prescindir de ellas y confiar en que además de lo que yo sé, Dios conoce mejor su plan para el mundo. Es Dios en nosotros la esperanza de gloria, y Él es el Salvador de las almas, y Él hará su propósito en mí.